dulces, pollo, huevo, para cocinar. Ya. Hay ¿Qué más? papa, gaseosa, pulpín, bombón, es por ahí, panetón, Ya. ayudín, Ya. champú, cloro, Bueno. leche, Y juguetes, zapatos. zapatos, ya. Dígame, mm, a ver, y si eso estás dentro de tu casita, si sales fuera de la casita, ¿qué puedes observar? ¿Qué? Estás, lo que me has enumerado, y pienso yo que es lo que está dentro de tu casita, ¿no? Ahora estoy en una tienda. Ya, pero Tienda. ya estás en una tienda, pero si sales de la tienda, ¿qué puedes observar? Planta, vallas, tierra, perros, Ajá, tierra, eh, el río Guayaga, río Guayaga, muy bien, muy bien. casas, el puente desde allá hacia allá, ¿Qué cosa puedes ver? un puente que está pasando una persona hasta allá, a lo lejos. Ya, entonces estás viendo, habrán árboles también, me imagino. Sí, bastante. Ya, bastante árboles, muy bien. Entonces, hay cosas que te rodean, ¿no? Por ejemplo, me has dicho diversos tipos de comidas. ¿Qué? Me has dicho plantas, árboles, ¿no? Me has Sí, mencionado árboles, me has mencionado río, agua, el río ¿no? Guayaga. Claro, Río agua, Guayaga. ¿no? Ahí hay el río Guayaga, listo, muy bien. Ahora, si miras hacia el cielo, ¿qué crees que haya? Más allá, Nubes nubes. ¿Tienes alguna idea qué más habrá en el cielo, en el espacio? en el espacio, ¿Tú qué crees? estrellas que pueden medir más grandes que el Sol, Ya, ya, planetas, ya. el Sol, Entonces, Sol, o- pájaros, observa, aves, claro, aviones, muy bien. En la naturaleza podemos encontrar muchos seres que tienen que vida, pueden volar, pueden nadar y pueden claro, caminar. claro. Entonces pueden haber seres que tienen vida y también hay los que no tienen vida, ¿no? En ciencia ambiente estamos estudiando muchos temas de los que tienen vida, ¿de acuerdo? De los que tienen vida. Pero ahora vamos a hablar de algunas que no tienen vida, ¿no? De algunos que no tienen vida. ¿Como quiénes? Como el agua, por ejemplo. Por El ejemplo, agua, el aire. el viento, Por ejemplo, el aire tiene bacterias microscópicas que, como son tan ligeras, le podemos atravesar, pero son como microbios, ya, bacterias muy chiquitas. listo. Entonces, Esa- Esas este, bacterias es el aire. ya, en el aire No sé encontramos eso. si el aire es que no tenga Entonces, vida, tiene vida. O que entonces, tiene. como te decía, hay muchos que no tienen vida y otros que sí tienen vida, ¿no? Como Entonces, el cemento. a los que, a los que no tienen, a todo lo que existe, a todo lo que está en la naturaleza, todo lo que nos rodea, lo que nos has enumerado, son materias, ¿ya? Todo lo que ¿Sí? nos rodea se llama materia. Ma- Entonces, la hay, materia es como algo que ocupa un espacio hasta, ¿cómo se llama? El aire ocupa un espacio porque cuando le metes a una bolsa o a un globo,
se llena porque está ocupando un espacio. Todo está hecho de ese material. muy bien, Lo que no gracias. existe es algo que no tiene ese material. Muy bien, gracias, Said. Muchas gracias, muy bien por tus aportes. Entonces, les decía, todo lo que nos rodea está formado por materia. Por un lado, tenemos materias que tienen vida, como las plantas, animales, como los pequeños organismos que tienen vida. Y por el otro lado, tenemos que no tienen vida. Entonces, a la materia que tienen vida, ¿saben cómo se llama la ciencia que estudia? Se llama biología. ¿Ya? Sí, Biología. biología. A la, a los que no tienen vida, hay una ciencia, una de las ciencias que se encargan de estudiar es la química. ¿Ya? Es la química. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco sobre la materia no viviente. De eso vamos a revisar, ¿ya? De la materia no viviente. Por eso verán que el tema número 4, ¿qué dice Yaret en el título del tema número 4? Hola, Yaret. Ay, Profesor, ¿Cuál es el, química, cuál tercer es el, bimestre. Ah, profesor, la materia la materia que no está viva, o lo que había dicho antes, lo que no ocupa espacio, creo, no es nada porque la materia siempre va a ocupar un espacio. Hasta las hormigas ocupan un espacio chiquitito, pero ocupan. Ya, gracias, Said. Estaba participando Yaret. Yaret te pedía, ¿cuál es el título de la clase de hoy? Yaret, Tema 4, introducción de la química. listo. Introducción a la química. Yaret, vamos a seguir trabajando contigo, por favor. Ya, ¿qué imagen estoy acompañando ahora? Unos lápices y una regla, profesor. Ya, seguimos contigo, por favor. Ahora, Una mesa, un sillón, otro sillón. ya, muy Y bien. pues Ahora, estamos viendo, profesor, el planeta. muy bien. ¿Qué dice ahí? Lee, por favor. Química es una ciencia natural y sus experiencias que estudia a la materia, sus propiedades, transformaciones y las leyes que la rigen. Ya. ¿Y ahora qué ves en esta imagen? Veo un árbol Ya, y materia y cosas de la ciencia, profesor. ya, gracias, gracias. Entonces, estamos hablando de la química, ¿no? Vamos a estudiar a la química, ¿ya? Entonces, dice la química es una ciencia natural, ¿no? Una ciencia natural. ¿Qué estudia? Estudia la materia, ¿no? Estudia a la materia. Ciencia natural que estudia la materia. Podemos decir, para no equivocarnos, a la materia no viviente, ¿no? A la materia no viviente. ¿Ah? A la materia no viviente. Hay otra ciencia también que estudia a la materia no viviente, la física, ¿no? Física, por ejemplo. Pero estamos hablando nosotros de la parte química, ¿no? La parte química. Entonces,
Y la materia, bueno, pues la materia no viviente, ¿qué cosa ocurre? Es todo lo que nos rodea, como nos dijo Said, todo aquello que nos rodea, ¿no? Que nos rodea. Entonces, a nuestro alrededor podemos ver una serie de cosas, ¿no? Que tienen vida y que no tienen vida. Y aquí estamos hablando de la materia no viviente, ¿ah? De la materia no viviente que nos rodea. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar a la materia no viviente? La química. Bien, Entonces, es una ciencia natural, como puede ser la biología también, como puede ser también la física, es una ciencia natural, ¿no? ¿Por qué es una ciencia natural? Bueno, pues la naturaleza es natural, así está, así podemos observarla, ¿no? Ahora bien, si eso es la química que estudia a la materia, vamos a ver qué es lo que ha pasado a través de los años anteriores. Por ejemplo, Fernando Gutiérrez, buenos días. Fernando Gutiérrez, buenos días. ¿Profesor? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Profesor? Buenos días, Fernando. Estamos hablando de la materia. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, todo lo que no tiene vida, es todo lo que nos rodea, este, se llama materia, ¿no? Materia. En este caso nos vamos a dedicar de, nos vamos a dedicar, a hablar sobre la materia no viviente. Fernando, ¿Y profesor? ¿cómo crees que ha sido la vida de los hombres primitivos? ¿Tienes alguna idea? Mm, usted se alimentaban de animales y usaban la piel de animales como vivo. Claro, lo Y mataban. había dos tipos, nómadas y sedentarios. Ya. Y entonces estos hombres primitivos, si mataban a animales o cazaban animales para su alimentación, ¿no? Quiero entender eso, ¿no, Fernando? Sí, No apagas tu micrófono, estamos conversando, Fernando. se me desconectó. Te decía que tú me dijiste que mataban animales. Quiere decir que cazaban animales para su alimentación y y la piel como su ropa, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya está. ¿Y en qué momento habrán dejado de comer la carne cruda? Qué habrán hecho? Descubrieron el fuego. Ah, ya, descubrieron el fuego hace miles de millones de años y ahí ya, empezaron a hacer su comida. ya, Said, muchas gracias, Said. Estoy hablando Y con... desde ahí ya empezaron a comer la comida cruda. Claro, ¿no? Es un, es un poco dañino, creo que comer la comida cruda. Claro, ¿no? Pero miran nuestros antepasados cómo vivían, ¿no? Miren, estamos hablando de los hombres que han muchísimos años atrás, ¿no? ¿Qué imagen estás viendo aquí, Fernando? Fernando, Los hombres primitivos y cocinando. ajá, ya haciendo uso del fuego, ¿no? Haciendo uso del fuego. Esta viene a ser, ¿qué cosa? La línea amarilla, ¿qué vendría a ser, Fernando? Mm, Una línea de... ¿Sabes eso? Es una línea de tiempo. Profesor, Ya, Fernando, estamos hablando con Fernando. Es una línea de tiempo que más o menos nos permite ubicarnos
en qué año estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice ahí en el cuadrito de color naranja? Este, 2025. quiere decir el año que estamos viviendo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el año en donde estamos actualmente, ¿no? ¿Que esa imagen qué vendrá a ser? Antes de Cristo o algo así. Ya, pero la imagen que aparece ahí, Ahí está Jesús, María y Dios. ya, o sea, estamos hablando cuando nació Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, desde que nació Jesús hasta nuestras épocas, estamos hablando después de Cristo. Después de Después Cristo. de Claro. Cristo, Sigo con, cada año después que haya nacido Cristo, estamos contando. ya, Fernando, Said, un momentito, por favor, ¿ya? Te vuelvo a llamar. Ya. Entonces, estamos hablando con Fernando desde del año que nació Jesús se contabiliza después de Cristo. Y de lo que ha ocurrido antes del nacimiento de Cristo, ¿cómo lo llamamos, Fernando? AC, ¿qué significa? Antes de Cristo. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la época primitiva, antes que nazca Jesús, ¿no? Estamos hablando más o menos, No, aunque un poquito renovada era la vida, un poquito, cuando yo estaba porque cuando ya iba a ser después de Cristo. claro. Dime, ¿qué dice ahí en el cuadro naranja de época qué? Época primitiva, 200 a 300 años, de 300 a 300 millones de años. Millones de años. Le, Época primitiva. Ese cree que se inicia cuando el hombre primitivo descubre el fuego y se produce la primera reacción. claro, ¿no? La primera reacción. Entonces, estamos viendo que, que cuando empieza a hacer uso del fuego, se cree que ya el hombre primitivo, diríamos que son los inicios de la química, porque ahora ya tenemos una idea con mayor exactitud, ¿no? El fuego se produce, ¿no? La combustión se produce por la presencia del oxígeno. Si no hay oxígeno, no no puede haber combustión. Entonces ellos seguramente no han tenido un fósforo, ¿no? Y habrán visto que de casualidad, que una piedra o han frotado algún cuerpo, ¿no? Y eso ha producido una chispa y como consecuencia, se ha generado el fuego. Y luego entonces han tenido la posibilidad de poder cocinar de, de sus alimentos de la época, ¿no? Entonces estamos hablando hace muchísimos años, ¿no? Hace 200, hace 300 millones donde aparece el hombre en nuestro planeta, ¿ya? Bueno, Jaren, buenos días. Buenos días, profe. Listo, vamos a hablar contigo ya, Jaren. Hablamos ya de un primer paso de la química, en la época primitiva cuando empieza a hacer el uso del fuego. ¿Ya? Veamos. Ahora, ¿qué es lo que estás observando? ¿Qué dice ahí? Leucipo, Demócrito. Leucipo y Demócrito. Son personas que han tenido que ver algo con la química. ¿Tienes idea más o menos de dónde son estos personajes? De antes de Cristo. Bueno, antes de Cristo. ¿De dónde serían? ¿Tienes idea? ¿Serían de Estados Unidos, de Rusia, de Brasil? ¿Tienes alguna idea o no tienes ninguna idea? Pienso que son de Estados Unidos o algo así. Ya, vamos a ver. ¿Cómo se llama la línea amarilla que estoy presentando? Línea de
Tiempo. Listo. 2025, nacimiento de Cristo. Después se empieza a contabilizar y se llama después de Cristo. Antes de la llegada de Cristo. Antes de Cristo. Estos personajes han estado antes de Cristo. Ahora puedes dar lectura. Época griega. Ya, 600 entre 200 antes de Cristo. ya. Época griega. ¿Qué hicieron? Pobre Lucipo, Lucipo y Demótrico Propusieron. por, por La la primera teoría mitad. atomista, ¿no? La primera teoría atomista. ¿Listo? La teoría atomista. Entonces, Si son época griega, esto nos indica que son de Grecia, ¿no? Grecia. Los griegos hace muchísimos años eran unos grandes pensadores, unos grandes filósofos, ¿ya? Pensadores y filósofos. Y entonces ellos discutían, este, hablaban de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se habrá formado la naturaleza? Les cuento, por ejemplo, que algunos griegos decían que las ovejas se formaban a partir de las plantas de algodones. Los algodones son plantitas que creo que sí conocen, ¿no? Que se cultiva y aparece Sí, profesor, como si fuera una lana, ¿no? Y entonces profesor, ellos decían que las ovejitas que se forman en las plantas de algodón. Eso era su propuesta, era su idea de los griegos. Por ejemplo, los cocodrilos decían que se formaban a partir de los troncos de los árboles, por ejemplo, ¿no? En este caso, Leucipo y Demócrito querían saber de dónde viene la materia, cómo es la materia. Y entonces, entre otras cosas, dicen que agarraban una fruta, manzana, y lo empezaban a dividir en varias porciones pequeñísimas, ¿no? En 2, 4, 8, 16, hasta no poder dividir más, ¿no? Entonces, decían, el átomo es la palabra átomo es indivisible, es una voz griega que significa indivisible, que la materia ya no se puede dividir más. Esa era la propuesta de Leucipo y Demócrito. Leucipo fue maestro de Demócrito. Te escucho, Said. Atención, Said. profesor, Algo, dime, mm, profesor, te me quería escucho. decir que esos, las plantitas que tienen lana, no, vienen de algunas plantas que sus semillas se parecen mucho, que yo vea, se parecen mucho al girasol, y es como una bolita luego después de tiempo se crea el algodón. Por ahí el otro día vi una planta. Hago ahí un poquito. Bueno, bueno. Ya, gracias. Vanessa, atención, Vanessa. Vanessa, Ya. vamos, Vanessa, ¿qué estás observando ahí? Observo. Yo observo el maíz. ¿Ves a una mujer y a un hombre o no? Sí, no veo. Hay un hombre y hay una mujer, ¿de acuerdo? Sí, Listo. Línea de tiempo. ¿En qué año estamos? Fíjate ahí el cuadrito de color naranja. 2025.
Eso se empieza a contar desde el momento que nació Cristo, después de Cristo. Y hay cosas que han ocurrido antes de la llegada de Cristo. Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Qué Ese, dice? Lee, por favor. época alquimista 3 Número 3 al 15. al número 3 al 15 después de Cristo. Siga. Época alquimista. Los alquimistas buscaban el elixir de la vida y la piedra filosofal. Muy bien. Gracias, Vanessa. ¿Qué significa? Estamos hablando en el siglo 3 al siglo 15, o sea, después de Cristo. Estamos hablando los años 200 a 1500, 200, 300, 500, 1000, 1500. Estamos hablando en esos años, ¿no? Había un grupo de personajes que se llamaban alquimistas. ¿Y qué hacían ellos? Siempre ha sido la preocupación de la salud de las personas, siempre, siempre ha sido, no es ahora, ¿no? Siempre. Y entonces ellos querían vivir muchos años, muchísimos años, ¿ya? Pero como querían vivir muchísimos años, también querían ser siempre jóvenes, siempre jóvenes. Entonces los alquimistas buscaban como si fuera un jarabe, preparaban un jarabe y decían que al tomar ese jarabe, que se llamaba el elixir de la vida, la persona que tomaba eso iba a vivir muchísimos años y se iba a mantener joven. Esa era una propuesta de los alquimistas. Además, como es natural de tener una buena salud y vivir muchos años, ¿no? Que es lo que siempre ha sido desde antes, ellos también se preocupaban por la situación de los valores. A ver, en este sentido, voy a hablar de dinero, ¿no? Aunque ahora se conoce dinero, antes no, era más intercambio. Entonces, eh, ¿qué hacían? Ellos tenían como si fuera, a ver, una hada madrina, ¿no? Tiene una especie ¿de qué? Eh, ¿cómo se llama lo que lleva la hada madrina? A ver si alguien me ayuda. Ese palito que... Una varita, profesor. Ahí está, una varita. Muy bien, gracias por tu ayuda. Esa varita que tenían ellos, tocaban cualquier objeto con la varita mágica, tocaban, por ejemplo, la mesa. Según ellos, esa varita lo transformaba en oro. O tocaban el fierro con la varita mágica. Y al tocar la varita mágica con el hierro, entonces se transformaba en oro. En eso consistía la piedra filosofal. ¿Ya? En eso consistía la piedra filosofal. Vamos entonces, ve, Yared, contigo Yared. Yared, Profesor, vamos Yared. ¿Qué estás profesor, observando? ¿Qué observas? ¿Qué puedes notar algo ahí? observo, profesor, una casa. Ya, muy bien. Mira la línea de tiempo. Y estamos hablando. Mira qué dice ahí. Lee, por favor. Yared, Profesor, lee en el cuadro de color naranja. ¿Qué dice? Caral, Perú, 3000 años antes de Cristo. Lee. Antiguo Perú. Los antiguos peruanos tuvieron conocimiento de la química. Ya. Nuestra cultura, gracias. Una de las culturas que hasta ahora sostienen, de las más antiguas, si sumamos al 2000 son 5000 años. O sea, 3000 años antes de Cristo era una cultura caral que se encuentra aquí en el norte chico. Están encontrando restos arqueológicos, ¿no? En donde indican que han usado algunos instrumentos.
o han elaborado algunos objetos, ¿no? Y sin conocerlo, pero estaban haciendo uso de algunas sustancias químicas. Tenemos también en el antiguo Perú las diferentes culturas, solamente he puesto aquí la cultura Nazca, Paracas, Chavín, Chimú, cada una de ellas presentan pues algunas características, ¿no? Que elaboraban las cabezas clavas, que enterraban a los difuntos, a los finados, lo enterraban con sus valijas, eh, joyas preciosas, ¿no? Que eran de oro, eran de plata, lo acompañaban con alimentos, lo envolvían y lo colocaban algunas sustancias para que no se descompongan rápido. Entonces, han tenido una serie de objetos que han hecho nuestros antepasados, los incas. Entonces, de alguna manera, también han hecho uso de la química. En este caso, estamos hablando, en el antiguo Perú, estamos hablando, pues, en algunos casos, Chavín, la cultura de Chavín que se ha desarrollado de 1200 a 500 años antes de Cristo. La cultura mochica de 100 años a 800 años después de Cristo. Paracas, Chimú, ¿ah? En algunos casos han sido antes de Cristo y en algunos casos han sido después de Cristo. Si no, ¿cómo se entiende, por ejemplo, una de nuestras joyas arqueológicas, ¿no? Como el Machu Picchu? Entonces, nuestros antepasados han hecho uso de de muchas sustancias químicas. Hemos visto a través de nuestros estudios las coronas, ¿no? Que se llamaba mascaipacha, ¿no? Se ponían en sus narices, en sus oídos o en sus collares de metales preciosos, ¿no? Cuando llegaron los españoles, encontraron casas llenas de oro, de plata, ¿no? Y que luego se saquearon. A ver, aquí tenemos ya llegando a la época moderna, ¿no? Que esto ya ha pasado después de Cristo. Estamos hablando más o menos, en el siglo XVIII. Solamente se El menciona siglo XVIII, el siglo XIX, por ahí. claro, entonces estamos hablando en esta época que ya después de Cristo, año 1700, 1800. ¿Cómo se llama este señor? Antoine Lavoisier. ¿De dónde era? De Francia, ¿no? De Francia. ¿Él qué hace? Él por primera vez, bueno, explica por qué se produce la combustión, por qué arden los cuerpos, ¿no? Explica la ley de la conservación de la masa, cómo está constituido el agua, el aire. Entonces, él explica, pero no es solamente de manera verbal, ¿no? De manera verbal, sino que él lo hace a- efectuando experimentos, realiza experimentos, ¿ya? Genera un laboratorio. Es decir, que todo lo que pasaba hace muchos años atrás, en muchos casos era de manera teórica, ¿no? ¿Él qué hace? Él establece el estudio de la química que solamente no puede ser de manera teórica, sino a través de experimentos, ¿ya? Antes de él, por ejemplo, ya habían hecho experimentos. Decían que un cuerpo arde por la presencia de una sustancia que se llama flogisto, pero esa sustancia flogisto nunca existió hasta que Lavoisier demuestra que no era flojisto, sino el cuerpo arde por la presencia de el oxígeno, ¿no? Y lo demuestra en el laboratorio. Por eso a Antoine Lavoisier, que es de Francia, se le conoce como el padre de la química, ¿no? Porque él de la teoría lo lleva a la práctica. Él mm, eh, era ministro de Economía, estoy hablando en términos actuales, ¿no?
tenía otra denominación, pero para que era ministro de Economía en Francia, ¿ya? Entonces, como siempre hay conflicto en todas sociedades, eh, a pesar de que él ha sido un científico muy connotado, lo llegaron a ejecutarlo, matarlo, siendo un personaje de mucha valía, una persona muy inteligente, la política, ¿no? De ese entonces, ¿ya? Se fue la señal. Uy, todo esto. Hola, Jaren. La Said, deja de, por favor, Said, ¿ah? ¿A quién le llama? Moder Escucha, Antoniet Lavoisier. claro, Lavoisier, ¿no? Es el padre de la química. ¿Por qué? Porque él hace por primera vez experimentos. Usa, por ejemplo, balanza, ¿ah? Usa, por ejemplo, el fuego. Ya, entonces, la química siempre es una ciencia que se debe estudiar de manera teórica y de manera práctica también, ¿no? De manera práctica. ¿Ya, Jaren? Listo. Muy bien, Jaren. Ahora bien, continuamos. ¿Con quién estamos por acá? No lo veo a Vanessa. Ah, recién lo veo a Vanessa. Ya. Así como las ciencias que son amplias y se dividen, entonces la química también tiene sus divisiones, tiene sus ramas. Y le voy a pedir ayuda a ver, a Vanessa. Hola, Vanessa. Vanessa, Hola. ¿qué es lo que estás viendo, Vanessa? El fuego. El fuego, ¿no? ¿Qué dice como título? Puedes ver por... Como si calor, combustible, componente, CO, H, O, vapor. Ya, pero el título está a la izquierda. Ah, ramas de la química. O sea, división de la química. ¿Qué dice ahí, por favor? Ya. Química general. Estudia las leyes generales de la química como ley de la constitución, ley de la gravedad, oxidación de los cuerpos. Gracias. Gracias, Vanessa. Oxidación de los cuerpos, ¿no? Entonces, en la química general, digamos que es como una primera puerta. Esa primera puerta te permite abrir de manera genérica lo que ocurre con la materia no viviente. Por ejemplo, el hierro que está expuesto varios días al medio ambiente empieza a oxidarse, ¿no? ¿Quién lo oxida? ¿De qué manera? Entonces, eso explica la química general. Atención, Said. Hola, Said. Vamos contigo. Sí, profesor. ¿Qué es lo que estás observando ahí? Observo sal. Bueno, acá el primerito observo una bolita de verde que es vapor. La Vamos a azul ver. es comburente. Este, Es de aquí, Said, la última imagen, la última imagen. Y hemos hablado, sal. la sal, muy bien. NaCl es la sal de mesa, ¿no? Ahora, ¿qué dice ahí? Química inorgánica. Estudia ya a los minerales y su compuesto
cloruro de sodio, dióxido de carbono, agua. Listo, ¿no? Entonces ya aquí la inorgánica empieza a estudiarse empieza a estudiarse ya sustancia por sustancia, ¿no? Sustancia por sustancia, ¿ya? Entonces ya tenemos dos ramas de la química, química general y química inorgánica. Benjamín, ¿qué ha pasado, Benjamín? Hola, Benjamín. Benjamín Galarza. Micrófono, Benjamín. Muy tarde, Benjamín. Ya. Yared, listo. Atención, Yared. Sí, Ok, profe. Ya. Estamos ahora con Yared, ¿ya? Y listo. Veamos ahora, Yared, ¿qué es lo que estás observando? el azúcar. Azúcar, profesor. Ya, con Yared, ¿ya? Con Yared. Azúcar. ¿Qué dice ahí, por favor? De lectura, Yared. Ramas de la química, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? Química orgánica. Estudia y lo y lo Al carbón. y la materia viva, glucosa, metano, azúcar, etanol. Ya, gracias. La química orgánica también se llama química del carbono, ya tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque en esta química se estudia fundamentalmente al carbono. Profesor, pero ¿por qué estudia al carbono, no al sodio, no al oxígeno? ¿Saben por qué, niños? Porque el carbono forma muchísimos compuestos, muchísimos compuestos. ¿Ah? Entonces, tiene esa propiedad de formar muchísimos compuestos. Muchos de ellos nosotros lo usamos en nuestra vida diaria, ¿ya? En nuestra vida diaria. Y miren ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, el petróleo. El petróleo es una sustancia orgánica. ¿M? El gas natural son una sustancia orgánica. El alcohol que hemos usado últimamente bastante. Y tenemos la química, miren ustedes, en un ser vivo, por ejemplo, en las plantitas, en un ser vivo, se producen reacciones químicas. ¿Cómo es que la savia bruta se vuelve en savia elaborada? Eso se produce en las plantitas. ¿Ah? Se combina el agua, el dióxido de carbono, sales minerales, ¿y qué van a formar? Glucosa. Esa es la savia elaborada. Esa savia elaborada viene a ser su alimento de la planta. ¿Ah? Entonces estamos hablando de la bioquímica. Bioquímica. ¿No? Puede ocurrir reacciones químicas en una planta y en nosotros también, ¿no? Por ejemplo, la respiración. ¿Qué cosa ingresa? Ingresa el oxígeno. ¿Ah? Dentro de nuestro cuerpo se produce una reacción química y luego, ¿qué eliminamos? Luego eliminamos el dióxido de carbono. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que el oxígeno que ingresó a nuestro cuerpo y ahora sale como dióxido de carbono? Es porque dentro de nuestro cuerpo se ha producido una reacción química. Entonces, a eso se llama a una de las ramas de la química como bioquímica. Por ejemplo, podemos decir, cuando nos alimentamos. ¿No? ¿Cuáles son los alimentos que ingerimos? Arroz, carne, papa, frutas, verduras, ¿sí? Entonces, eh, pero nuestras células usan como papa, como fruta. No, las células consumen ¿qué cosa? Las células consumen ya los nutrientes. Por ejemplo, de la carne. ¿Cuáles serían los nutrientes de la carne? Las proteínas. ¿Ah? ¿Qué más tendríamos de una carne?
podría ser su grasa, su lípido. ¿Ah? Entonces, y para que la carne se transforma en proteínas, quiere decir que en nuestro estómago se producen reacciones químicas. Eso es. ¿Listo? Muy bien. En la ficha, ustedes tienen que complementar, ¿no? Ahora en casita más tarde, las preguntas que vienen, ¿no? Las preguntas que vienen. ¿Ya? Pero podemos ir avanzando lo que vamos a poder. Tienen ustedes ya la ficha a la mano y vamos a completar las preguntas que aparecen en la ficha, ¿ya? En la ficha. Entonces, leemos la primera pregunta. Atención, este, a ver, eh, ¿con quién llamamos? Tinajeros, atención, Tinajeros, Yaret Tinajeros. Ok, profesor. Lee la primera pregunta. Está en la pantalla. La química es una ciencia natural y experimental que estudia a ¿Qué palabra completamos? Ahí dice, ¿ah? a la fotosíntesis, profesor. Estudia a la materia, ¿no? Seria. Claro, agregamos la palabra materia, ¿no? La materia. Benjamín tiene que arreglar su micrófono. Pregunta número 2. Fernando, lee la pregunta número 2, Fernando. La pregunta A número... ver, dice, profesor, ¿podría quitar eso? No puedo ver bien. Ya, A ver, dice, todo lo que existe, todo lo que nos rodea es materia. muy bien. Escribimos la palabra materia. Listo. Pregunta número 3. Vanessa, número 3. Profesor, ¿qué era la pregunta uno? Hay materia, también se escribe materia. ¿Ya? Pregunta número 3, Vanessa. Leemos la... El hombre primitivo descubre el, ¿Qué agregamos? ¿Qué descubre? mm, descubre el juego. Claro, ¿no? El fuego. Ya, gracias. Se Gracias, produce la Vanessa. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. Oh, se fue Said. Jaren, leemos la pregunta número 4. Ya, profe. Filósofos que propusieron la primera teoría. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Jaren, ¿cómo se llamaba? Leucipo, Leucipo. Ya. Leu, Leucipo y de Demócrito, ¿no? 5. A ver, 5. Benjamín no tiene para. Vanessa, el número 5. sí. Lee la pregunta número 5. Leucipo, Midreocito fueron filósofos que nacieron en Grecia. Ya Que está. nacieron en Grecia. La 6, la última, y nos despedimos. Personajes, ¿ah? Personajes que buscaban el elixir de la vida y la piedra filosofal. Los alquimistas. Ya está. Los alquimistas.
¿Listo? Caso, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor.